que es lo más importante en nuestras vidas. Y por eso venimos ante ti. Señor, bendice, Padre amado, nuestras vidas con tu presencia, Señor. Porque la mayor bendición que tenemos nosotros en nuestros corazones es tenerte caminando a nuestro lado, Señor. Estamos, Señor, realmente en tu presencia, disfrutando de tu misericordia y de tu bondad. Tú eres fiel, eres justo y verdadero por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y su misericordia es eterna. Amén. Tome por favor asiento. Vaya rápidamente a Lucas capítulo 14, versículo 25 al versículo 33. Amén. Dice, bienvenida Alejandra. Dios te bendiga, me alegra mucho verlo. Amén. Y también este joven, yo no lo había visto. Bienvenido. Ah, ya lo había visto, sí. Dios te bendiga. Me alegra. Camilo, sí, ya es de esta casa, un activo fijo. Dios lo bendiga. Henry, Dios te bendiga. Me alegra mucho verte, Henry. Amén. Igual a todos, Dios los bendiga grandemente. Nos gozamos mucho de que vengan a este lugar, mi hermano. Bendiciones, bendiciones grandes. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra del Señor, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, niños y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Tienes el infrarrojo? Bueno, esta porción de la escritura nos está dejando ver cómo Jesús no se encantaba ni se confundía viendo las multitudes, cómo no podemos confundirnos al tener a nuestro alrededor, estar rodeados de admiración, de respeto, de palabras positivas, muchas veces de una admiración algo salamérica o alguna de estas situaciones que podrían dejar ver que las multitudes nos dan el apoyo, el valor y el aliento suficiente que nosotros necesitamos. De hecho, está que muchas personas siempre medirán el resultado como una prueba positiva. Si tienen muchos, creo que se podrían ver como hombres triunfantes en la vida, pero al tener escaso fruto o escaso resultado, pues podrían inclusive llegarse a frustrar. El Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo no se puede medir bajo esa estadística de números, por cuanto él mismo no era amigo de esos números que cualificaban o calificaban su ministerio. A Jesús no lo calificaban las multitudes, al contrario, a Jesús lo descalificaban las multitudes, porque allá en el pabellón donde Poncio Pilato, ¿qué decían las multitudes? Liberen a Barrabás. Así que Jesús era contrario, opuesto,
Y la ventaja que tenía nuestro amado Señor Jesucristo es que Él conocía el corazón y Él podía ver quién realmente estaba cerca de Él para realmente dejarlo todo, abandonarlo todo y seguirlo con un corazón sincero. Pero Él también podía ver quiénes no lo podían hacer, jamás lo iban a hacer, les gustaba la comida que Él preparaba, les gustaba las bendiciones que Él daba, como la sanidad, la medicina, el aliento y la fortaleza en muchas cosas, pero él se daba cuenta que muchos de los que estaban alrededor estaban con motivaciones incorrectas. Y cuando el Señor veía que las motivaciones eran incorrectas, él no tenía ningún temor en pasar la tijera, pasar la guaraña, peluquear todos los discípulos y dejar a unos pocos discípulos a quienes él consideraba que sí iban a ser capaces de terminar la obra abandonándolo todo. De hecho está que mirando la escena de cada uno de estos discípulos, nos damos cuenta por la historia en general que todos dieron su vida por el maestro. Quiere decir que peluqueó muy bien el arbolito. Realmente todos los que estaban al lado del Señor Jesucristo no iban a dar su vida. Pero Él dio su vida por unos pocos y esos pocos fueron capaces de entregar hasta lo último por amor a Él. No se equivocó escogiendo 11 muy buenos discípulos que fuesen capaces de cumplir con sus palabras, que fuesen capaces de cumplir con lo que habían prometido y que fuesen capaces de cumplir con el propósito por el cual Cristo los había llamado. ¿Amén? Entonces, en esta porción de la escritura, cuando Cristo ve esa gran multitud, les dice a ellos, les refleja cada una de las motivaciones que él podía ver en ellos, porque había muchos discípulos que decían que podían seguir a Jesús, pero permíteme, por favor, primero voy y entierro a mi padre, ¿sí? Había mucha gente que decía, permíteme venir, caminar contigo, Jesús, y cuando Jesús le decía, listo, entonces venda todo lo que tiene y repártalo a los pobres, todo el mundo decía, uy, no, hasta allá no, Jesús. Entonces nos dimos cuenta que muchas personas estaban detrás de Jesús en todo momento y a toda hora, pero cuando Jesús hacía una exigencia, entonces todo el mundo empezaba pues a sucumbir, a echar para atrás y no querían caminar más con Jesús. Dice Juan capítulo 6, versículo 66, que después de la exhortación muchos quieren salir corriendo, huir y desmayarse, derretirse como un helado en día de verano. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a esta situación. Pero, ¿qué fue lo que vio Cristo? Cristo cuando vio la multitud, él vio el corazón de cada uno y dijo, ¿para qué me sigue si usted no es capaz de aborrecer a su mamá? O sea, Jesús les está diciendo, ¿para qué me siguen si ustedes no son capaces de pagar el precio que se requiere para esto? O sea, y Jesús voltea a mirarlos a todos y dice, por lo menos usted, si su mamá le pone fricción, acá no vuelve. Entonces, ¿qué hace detrás mío? Eso fue lo que Jesús vio. Cuando Jesús llegó y dijo, pero si a veces usted se la pasa más detrás de sus hijos que detrás mío, ¿para qué viene detrás mío si usted no va a ser capaz de cumplir con las exigencias del discipulado? Y luego miró a otro que había en su corazón tanto orgullo que solo había campo para él y no había campo para seguir con Jesús. Entonces Jesús les dijo, es que aquí hay gente que ni siquiera es capaz de odiarse, despreciarse a sí mismo para seguirme. Entonces, ¿qué hacen detrás mío? O sea, veo multitudes, pero veo gente que el papá los desinfla, la mamá los desanima, el marido las enfría, los hijos la mantienen ocupada y aún el poquito tiempo que le queda lo emplea en múltiples cosas, cantidad de cosas y ni siquiera puede cumplir con las mínimas exigencias del evangelio. Entonces Jesús volteó a mirar a la multitud y dijo, ¿para qué me siguen? O sea, ¿qué hacen detrás mío si ustedes no son capaces de cumplir con el discipulado? Y Jesús volteó, los miró y los descalificó, descalificó las multitudes, porque no eran capaces de cumplir con las exigencias del Evangelio, porque el Evangelio requiere algún tipo de exigencias. Hay un versículo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, Filipenses capítulo 3, versículo, ay, permítame. Filipenses 3 del 7 al 8. Dice el apóstol Pablo,
Pero ¿cuántas? Uy, eso está muy borroso. ¿Qué es? Debe ser el lente. Bueno, ¿ustedes alcanzan a ver? Sí. Tranquilo, no tiene miopía, es el lente de la... No es el astigmatismo suyo, sino es el lente de eso. Entonces, pero yo les voy a ir también leyendo si no lo logra leer. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Sí? Todo lo que para mí era importante, todo lo que para mí era necesario, lo que era mi vida y mi todo, ¿sí? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El verdadero discipulado reflejado en uno de esos apóstoles y dicho por uno de sus apóstoles. ¿Qué es el verdadero discipulado no dicho por Cristo? El verdadero discipulado dicho por uno de los apóstoles. ¿Qué es el verdadero discipulado? El 7. Pero cuantas cosas eran tiempo pasado para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que yo creía que era importante para mí, yo dejé todo lo que era importante para mí. Es lo que está diciendo Pablo. Yo de la tribu de Benjamín, circuncidado en el octavo día, fariseo, todo era importante para mí, yo era el mejor de toda mi generación y todo lo que era excelencia para el apóstol Pablo, pues por Cristo lo ha considerado como una pérdida. No me importa perderlo todo por amor a Cristo. No me importa entregar lo que me toque entregar, todo lo entrego por amor a Cristo. Y luego dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No solamente las cosas perdieron valor, no solo las cosas empezaron a perder excelencia en su vida, sino que ya al lado de Cristo era algo fétido, inmundo, lo cual él iba mismo a rechazar. Porque muchas veces nosotros cambiamos a Cristo por basura. Eso es lo que él dice a él. Yo saqué la basura para seguir a Cristo. Yo boté la basura. Yo saqué todo lo que yo consideraba que era importante al lado de Cristo, todo lo que yo consideraba importante al lado de la cruz, no es sino basura. Solamente piensen, Cristo lo predicó, pero ahora miren cómo lo recibe un verdadero discípulo. Cristo lo describió, el que no aborrece a padre y madre, el que no puede ser mi discípulo. Y luego miren las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, lo que logró impactar en un verdadero discípulo. Yo lo he abandonado todo por amor a Cristo. Y todo lo que para mí era ganancia, hoy no es nada. No es sino basura al lado de la excelencia de Cristo. Una cosa fue lo que dijo Jesús, pero mire la semilla del discipulado cuando da fruto en el corazón. ¿A qué términos llegan? Todo al lado de Cristo es una basura y lo ha abandonado todo por amor a Cristo. ¿Saben algo? Muchos creyentes hoy en día les gusta excavar en la basura, cargar bolsas de basura en sus hombros. Y cuando uno los ve por la calle, llevan bolsas grandes de basura y llevan grandes paquetes de basura para arriba, para abajo, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, grandes bolsas de basura. Y cuando uno se los encuentra y les pregunta sobre su vida, uno se da cuenta que prefirieron amar la basura que preferir a Cristo. Hay personas cargando basura en vez de seguir a Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. Todo lo tengo estimado por basura para ganar a Cristo. Luego dice la palabra del Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas,
aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y discípulos todos queremos ser. Y me daba risa cuando decían, ¿usted es discípulo de quién? Y unos decían, no, yo soy discípulo de César, no, yo soy discípulo de Apolos, no, yo soy discípulo de Pablo, ¿sí? Y de pronto para ser discípulo de un hombre, pues no se requiera mayor cosa. Sí, yo creo que hasta uno puede cargar basura cuando uno es discípulo de alguna persona. Sí, pero al lado de Cristo, no. Al lado de Cristo, la excelencia. Al lado de Cristo, dejarlo todo por amor a Él. Al lado de cualquier hombre en el discipulado, no hay ningún problema, pero al lado de Cristo necesitamos ver esa excelencia en nuestro servicio. Por eso hay que medir el costo para luego no ser burla frente a las personas. Por eso es que hay que medir el costo, no sea que hoy usted cargue una Biblia en sus manos y mañana esté cargando una bolsa de basura. Por eso hay que medir el discipulado, hay que examinar el discipulado, hay que poner en duda hermanos que tienen basura todavía en sus bolsas y van para arriba y para abajo con esa basura. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? El precio del discipulado. ¿Usted lo puede pagar? Porque no podemos verle hoy con Biblia y mañana con bolsas de basura. ¿Puede usted llevar el discipulado hasta el fin? Porque solamente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos ahorita a mirar esa porción de la escritura. Así que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hay una porción muy linda en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Vamos a pasearnos hoy unos espacios por la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Lo primero, la vida frente a Cristo, nuestra excelencia en el mundo frente a Cristo, no es otra cosa sino basura. Y Pablo lo dejó todo, absolutamente todo, por considerarlo todo como basura para seguir en la excelencia a Cristo Jesús. Pero luego dice este mismo apóstol Pablo, años después, en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora piense lo siguiente, hacia unos años atrás, unos años para cuando él está hablando sobre esa excelencia en el libro de Filipenses. Él dice, yo he abandonado todo por amor a la excelencia en Cristo. Yo lo dejé todo por Cristo. Todo lo abandoné por amor a Cristo. Pero años después, cuando ya él está a punto de perder su vida, le van a arrancar la cabeza con un hacha o una espada. Pablo puede decir en su corazón, yo he acabado, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora, Pablo ya a este versículo ya no está en duda que lo dejó todo por Cristo. En este versículo es el resultado de haber dejado todo por Cristo y el resultado benéfico en los apóstoles de haberlo dejado todo por Cristo era encontrarse con la muerte. Hoy en día el resultado de dejarlo todo por Cristo es una mansión, una camioneta, un viaje, visa, viajar por todo el mundo y todo, porque la gente cree que las bendiciones de Dios, como la gente cree que las bendiciones son económicas, entonces la gente cree que si tiene una casa de 5 pisos, pues eso es todo. O sea, Cristo fue todo para mí porque me dio para esta casa, o me dio para este viaje, o me dio para esta finca. Entonces la gente tiene en su cabeza que las bendiciones más grandes que tiene nuestro Señor Jesucristo son la riqueza y también el bienestar. Pero este versículo pues no nos muestra eso, nos muestra a un hombre encarcelado, nos muestra a un hombre encerrado en una cárcel ya con una sentencia de muerte y nos está entregando el mayor de todos los regalos. Y uno diría, ¿cuál es el mayor de todos los regalos? Es entender el discipulado. Si usted entiende la palabra, esa es su mayor riqueza. Hay gente con casas de 5 pisos que no entienden la palabra, mis queridos hermanos. La mayor riqueza que tendrá usted en Cristo es poder comprender las escrituras, mis hermanos. Es poder comprender las escrituras, mis hermanos. Es poder abrir la Biblia y poder resolver muchos de los asuntos de su vida.
Esta semana tuvimos un conflicto, una situación que resolvimos con nuestros ancianos y uno de los ancianos saca una porción de la escritura y dice, esa situación la podemos resolver de la siguiente manera. Y lee un versículo bíblico, oiga, y eso fue el mismo Espíritu Santo hablándonos a todos en esa habitación. Y yo miraba a mi hermano y yo decía, tan bonito que es que mi hermano tenga esa claridad para resolver los asuntos de iglesia con la palabra de Dios. Y yo lo miraba y sentí una respuesta, un aliento tan vivo en mi corazón que yo quedé tan contento con lo que él me dijo, que lo miré y yo en mi corazón en silencio lo felicitaba y dije, wow, o sea, qué percepción de la escritura poder resolver nuestras propias vidas con la palabra de Dios. Dejar cuanto creemos que es indispensable y necesario, no por una exhortación, no por un llamado de atención, sino dejar nuestra vida, dejar lo que somos, la esencia y cuanto hacemos mal y dejarlo todo por amor y entendimiento a la escritura. Qué gran privilegio. Pero este apóstol Pablo termina su vida diciendo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. ¿Saben qué significa eso? En el versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita? ¿Para qué? Para acabarla. Y luego el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 7 dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Pablo está diciendo, he acabado la torre. ¿Recuerdan? Lucas 14 nos dice que quien quiere edificar una torre y primero no mira si tiene lo que se necesita para culminarla. Pero luego en Timoteo capítulo 4 versículo 7 él dice, he acabado, ¿sí? He acabado la carrera. ¿Qué significa? Que un día Pablo, al igual que nosotros, empezó a edificar la torre y empezó a colocar los cimientos y empezó a colocar las estructuras sobre las cuales iba a posarse toda esa casa. Y luego al levantar paredes, muros, columnas, biguetería y demás, luego construyó un segundo nivel y luego construyó un tercer nivel. Para cuando Pablo está hablando en segunda de Timoteo, él dice, yo he acabado la carrera. Lo que significa es, yo empecé un día a hacer una torre y la terminé. Nadie se puede burlar de mí, que abandoné el Evangelio a la mitad del camino, sino que todos pueden ver lo que un día empecé a edificar y lo pueden ver culminado. ¿Cómo vemos la obra de Pablo culminada? En segunda de Timoteo. Y podemos decir, él un día, como cualquiera de nosotros, empezó a edificar una torre y él midió el costo del discipulado. Sabía que el discipulado es sacrificio, que el discipulado es humillación, que el discipulado es abnegación. Y cuando él pudo comprender lo que representaba el discipulado, al contrario de haberse cansado, desistido o haber dejado la obra inconclusa. Al contrario, todos los días le metía un ladrillo más, todos los días le metía una varilla más, todos los días pañetaba una pared más, todos los días fortificaba más, todos los días le echaba pinturita a la torre para al finalizar de sus vidas poder decir, he acabado, según dice la escritura, la carrera. O sea, pude terminar el edificio que un día comencé. Yo les hago una pregunta. ¿Usted conoce algún edificio que empezó a edificarse muy bien y se quedó en la mitad? ¿Usted conoce algún edificio que se quedó en las zapatas? Que a veces uno dice, bueno, se quedó en el cuarto piso, pero es que hay gente que empezó las zapatas. Las zapatas son lo que está aquí debajo, lo que hay debajo, lo que hacen la billetería en la parte de abajo. Y hay discípulos que empiezan muy emocionados y eso le meten hierro, varilla, concreto y wow. Y dejan todo eso en zapatas. ¿Sabe cómo se llama? Se llama elefantes blancos. Los elefantes blancos son todas esas obras de Estado que quedan inconclusas.
porque se roban la plata y no las terminan. Y eso todo el mundo dice, aquí va a ser el gran proyecto, no sé qué cuento, el gran hospital, y todo el mundo, uy, eso hasta le muestran los planos, le muestran, ¿cómo llaman? El arquitecto, eso le muestra, y dicen, wow, y dicen, ya pusimos los primeros cimientos, y eso el pueblo todo contento, y ya después pasan los años, y uno ve esos elefantes blancos allá, al agua, la humedad, al desamparo y al olvido, y uno dice, tenaz, porque esto pintaba para ser un buen proyecto. Y ahorita no es sino un elefante blanco. ¿Conoce usted algún elefante blanco? ¿Conoce usted algún elefante blanco? Tengo varios elefantes blancos que empezaron con muy buenas columnas, empezaron con buena billetería, pero hoy en día son la burla del evangelio por no poder terminar la carrera. A eso se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo empecé a construir y terminé. Dice él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Puedo decirles que el apóstol Pablo empezó, le tocó sufrir a la mitad, pero luego así fuera con las rodillitas peladas, pudo decir, he acabado la buena, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice la palabra del Señor ahí pegadito, no vayan tan lejos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Por favor, ponga sus ojos en la letra. Dice la palabra, tú, pare ahí un segundito. ¿A quién le está hablando? A Timoteo, ¿cierto? Un joven, el apóstol Pablo se va a ir. Lo fácil que es ser bueno cuando tenemos personas al lado. Pero no que el apóstol Pablo se va a ir. Lo van a matar, le van a arrancar la cabeza. Entonces, lo fácil que es ser cristiano uno delante de la gente, pero Pablo ya está a punto de irse, está a punto de morirse. Aquí no sé si son semanas, días o meses, pero esto ya está a punto de acabarse la vida del propio apóstol Pablo. O sea, ya no va a haber quien ponga los ojos en Timoteo. Ahora le toca a Timoteo hacer fuerza de todo lo que aprendió y empezar a mostrar y a exhibir lo que empezó a edificar hacía 14 años atrás, porque para cuando se escribe Segunda de Timoteo han pasado 14 a 16 años. Quiere decir que ya se supone que ya debe estar edificada la casa. Ya debe estar la casita de Timoteo, la torre de Timoteo, debe estar fortificada, porque ahora sí le viene el peso del Evangelio. Y sobre este jovencito, Timoteo, va a empezar a reposar todo ese llamamiento que tenían ellos a ser pastores, supervisores de iglesias, administradores de las cosas de Dios. Y ahora viene la tarea, se va Pablo y ahora entra Timoteo en acción y tiene a su mano la iglesia de Corinto, ay, 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 tiene a su mano la iglesia de Efesios, ay, 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 tiene tremendas iglesias. Ahora vamos a ver si la estructura aguanta, ¿sí? El peso del ministerio. Y entonces Pablo le dice, tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Terrible, ¿no? Miren lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú sufre. Y uno diría, uy, no, pero es lo mismo que le está poniendo a los de Lucas capítulo 14. O es que tener que aborrecer a padre, madre, hijos, hijas, no es de alguna forma una penalidad. Porque sus hijos le van a pedir parque, pero su Biblia le va a indicar iglesia. Porque sus hijos le van a pedir paseo y su Biblia le va a indicar que iglesia. Porque su marido o su mujer le va a pedir trabajo y la iglesia le va a pedir iglesia. Y eso ya es una penalidad. A mi hijo esta semana tuvo una entrevista de trabajo muy bonita y era para un call center, algo parecido a eso. Y tenía que hablar inglés fluido, algunas pruebas tenía que cumplir, porque era un contact center bilingüe, así que debía tener excelente inglés.
y fue y presentó las pruebas y me dio una alegría muy grande cuando él me dijo, todas las pruebas de hablar y de entender, papá, yo fui el mejor, me fue excelente. Y pues para mí eso pues es un motivo de alegría y de gozo saber que le ha ido tan bien. Pero me dijo, papá, pero tengo que trabajar de domingo a domingo. Entonces yo le dije, bueno, hijo, sufre penalidad. Ay, mis hermanos. Muy bonitos sus trabajos, pero los ponen a trabajar los domingos. Y el domingo es el día del Señor. A muchos no les gusta lo que yo les digo, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. El domingo es el día del Señor. El domingo es el día de iglesia, no es el día de parque, no es el día de canchas, no es el día de paseo, no es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Eso ya es una penalidad. Tener que arrancar la iglesia, uno ve los videos y eso todo el mundo, ¿cómo está ahorita las canchas? Eso juegan, disfrutan, eso, ¿cómo la pasan de chusco? Usted grabe un video en una cancha a esta hora y eso todo el mundo está disfrutando. Y hoy todos están colgando los números. Hoy me dice 5 kilómetros en 45 minutos. Ah, hoy bajé el récord y no sé qué. Y eso, uy, es una cosa así toda rara. Yo nunca he visto que un cristiano diga, hoy me leí 5 libros en 2 horas y media. No, eso nunca sucede. Eso solo sucede con el deporte. Pero hagan las cuentas ustedes que el hecho de que usted de pronto vea que la gente es más feliz allá en las canchas, que la cara a veces de aburridos, de búhos medio dormidos, con la que llegan a la iglesia, oiga, eso ya termina siendo casi una penalidad. Eso ya es casi una penalidad. Pero tú pues sufre penalidades. Tú pues sufre penalidades como qué? Como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, porque le va a quedar mal edificada su torre. Porque por tener uno el ojo derecho en la iglesia y el ojo izquierdo en el mundo, no hace ni lo uno ni lo otro. Ni edifica, ni avanza, ni retrocede. No se le puede llamar un buen impío porque allá todo el mundo sabe que usted es medio cristiano. Y tampoco se le puede llamar un buen cristiano porque sus obras son de medio impío. Entonces, ni es uno, ni tampoco es el otro. Empezó a edificar la torre, pero no la terminó. ¿Por qué? Por estarse enredando en los negocios de la vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y cuáles son los negocios de la vida? La carne, la carne, todo lo que genere carne, todo lo que se ponga entre usted y Jesucristo, eso es un negocio de la vida. Todo lo que ponga en duda su fe, eso es un negocio de la vida. Todo lo que lo tenga temblando para permanecer o desistir en la fe frente a Cristo, mi hermano, eso es un negocio de la vida. Y quien está metido en esa tibieza va a estar pensando, voy o no voy, vamos o no vamos, caminamos o no caminamos. No sabe qué hacer porque anda enredado en los negocios de la vida. Y mientras usted ande en los negocios de la vida, ni va a construir la torre, ni tampoco va a ser un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como un atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y ahora el discipulado ya no lo comparan con un edificio, sino con una lucha. Pero ¿saben qué es esta lucha? Esta lucha es grecorromana. Eso se llama jiu-jitsu, no, eso no es jiu-jitsu. La lucha grecorromana, que es el hombre, con esas truzas ahí, y se tiran. Y eso era en el Coliseo romano.
Y entonces Pablo está mirando los atletas competir cuerpo a cuerpo. Y quién gana, quién pierde y todo eso. Y la Biblia dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, lo que la escritura nos está diciendo es que primero la vida cristiana, ¿qué es? Es una lucha. La vida cristiana, mis hermanos, no sé por qué estos hombres es que estaban en la cárcel. Ah, pues claro, como estaba en la cárcel, pues él dice, uy, no, esta vida cristiana es una lucha. Y es una lucha cuerpo a cuerpo contra otro rival, que probablemente es como Satanás que anda como un león rugiente mirando a quién poder devorar. Y así es el enemigo, un león rugiente que va y está mirando a quién poder devorar. O sea que probablemente esta lucha es casi que contra un león rugiente. Ahora imagínense, con dificultad podemos contra un muchacho de estos, que vamos a poder contra un león rugiente. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la tentación, el enemigo le trajo unas pruebas, todas extraídas de la palabra. Y mientras tentaba al Señor Jesucristo, cada respuesta del Señor Jesucristo fueron de la misma manera con la palabra del Señor. Escrito está. Y el argumento de nuestro Señor Jesucristo fue con la palabra, pero el argumento de Satanás también fue con la palabra. ¿Quiere que le diga algo? Satanás sabe más palabra que usted. Si se le paró a Jesús a hacer una especie de apologética, se le paró a Jesús es porque el enemigo sabe un poquito más de palabra que nosotros. Porque dice también la escritura, los demonios creen y también tiemblan. Probablemente ellos tienen un poquito más de conocimiento que usted. Y mi querido hermano, si usted no se esfuerza, mi querido hermano, usted no va a ser coronado, usted va a perder esa batalla. Solamente medite que el enemigo sabe sus puntos débiles y el enemigo sabe más Biblia que usted. Eso es un motivo de preocupación para nosotros entender que la vida cristiana realmente es una lucha. Y luego dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Por favor, acuérdese que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Que el mismo Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó. Y el mismo Cristo nos mostró este camino, cuán duro, cuán difícil y cuán complejo resulta. Porque Él fue muerto, fue asesinado por sus verdugos y al tercer día resucitó. El camino del discipulado. Versículo 9, en el cual sufro también penalidades y no son, ¿cómo se llama? Debilidades con el azúcar o las harinas, ¿sí? O no son debilidades por jugar esbos más tiempo del que tenga empleado. No, este señor está encarcelado, en el cual yo sufro penalidades hasta prisiones, tratándolo como un ladrón, como un impío, como un pillo, como un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y luego terminamos en el versículo 10. Por tanto, ¿qué dice la escritura? Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Negarse a sí mismo es soportar. Negarse a sí mismo es tomar aire, loganimidad, que era lo que predicaban esta mañana mi hermana Alejandra. Muy bonito el mensaje, mi hermana Alejandra no le había dicho, pero yo lo entendí perfectamente. Es soportar con paciencia el camino del Señor. Es tomar aliento y fortaleza para continuar caminando. Es respirar por un minuto y pensar cómo está nuestra vida
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué está mal hecho? ¿Qué estoy haciendo mal? Y tener la paciencia y la longanimidad para poder vencer en Cristo Jesús. Amén. Luego dice la escritura, luego dice la escritura, por favor vayamos allá, Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo 24, versículo 10. Mateo capítulo 24, versículo 10. Dice la escritura. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice la palabra? Solamente piense esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice la escritura? Se enfriará. ¿Conoce a usted a alguien que ya se está enfriando? A la salida tengo un termómetro, el que quiera ponerse el termómetro, yo se lo voy a prestar para que se tome la temperatura. Y si está de, ¿cómo es? 37 para arriba es fiebre, ¿cierto? Los que tengan 37 para arriba quiere decir que son los ungidos de Jehová, ¿sí? Pero los que estén en 15, mis hermanos, creo que están dentro de esta lista. El amor de muchos, ¿qué dice la palabra? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa? Que empezó a construir la torre y se le empezaron a acabar las ganas de terminarla. Empezó muy caliente a edificar la torre y ya ahorita dejó la obra inconclusa. ¿Por qué? Porque se empezó a enfriar. En algún momento estuvo caliente, eso hervía, que Dios mío, Padre de la gloria. Pero sistemáticamente su corazón empezó a enfriarse. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos, dice la escritura, se enfriará. Pero luego sigue el 13, se lo regalo, márquelo por favor, póngale una notica en su Biblia que dice, más el que ¿qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerda lo que decía Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, este versículo. O sea, ¿hasta dónde perseveró Pablo? Pablo perseveró hasta el fin. Significa que según Mateo capítulo 14, un día empezó a edificar una torre, ¿sí? ¿Y qué dice la escritura? Llegó hasta el fin. O sea, ¿qué significa? Que terminó de construir su torre. Terminó la torre. No la dejó a medias, no dejó el elefante blanco, sino que perseveraron hasta el fin. Todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. El apóstol Pablo en sus últimos días debía diciendo, uy, yo lo entregué todo por el evangelio, todo lo soporto por amor a los escogidos. Lo he hecho todo, lo he abandonado todo, lo he dejado todo. Para mí ya nada es necesario, todo es basura, ¿sí? Y voy a perseverar hasta agosto, ¿sí? Ah, porque es que hay unos que perseveran hasta mucho. Ustedes me dicen a mí que diciembre, eso es mucho. Gente ya, a ver, aquí estamos, abril, un mes les queda. Les voy a contar algo. No, lo voy a dejar de ese tamaño. Iba a decir algo, pero pues yo dije que no lo vamos a hacer desde ese púlpito y no lo vamos a hacer. O lo digo. No, démoslo de tamaño. Más el que persevere. Bueno, sí se lo voy a decir, está bien. Que la política no lo enfríe, mi hermano. La política vino a enfriar el corazón de los cristianos. La política vino a dividir a los cristianos. La política se metió para estropear el evangelio. A eso se metió la política a las iglesias. Quien quiera que gane, dígale al Señor, longanimidad. Y le decimos al Señor,
Igual gane el que gane, nosotros tenemos que seguir perseverando hasta el fin. Pero hay más de un cristianito que se va a derretir cuando vea los comicios. Cuando ganó el rival, uy, 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 se van a enfermar y muchos no van a volver. Bueno, se tenía que decir y se dijo. Que la política no sea el instrumento de enfriar a nadie, de achicopalarlo, ridiculizarlo o enfriarlo. Hay que permanecer calientes. Hay que terminar hasta el fin. Hay que continuar hasta el fin, porque solamente el que persevere hasta el fin, dice la escritura, ese será salvo. Hay que perseverar. Hay una doctrina muy bonita, ¿no? Se llama la perseverancia de los santos en una vaina que se llama soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y ya acabando, antes de la glorificación, está la perseverancia de los santos. Y es perseverar en la fe. Y el único que nos ayuda a perseverar es el Espíritu Santo. Porque Él desde adentro está aconsejándonos, desde adentro está manifestando nuestros pecados para que nosotros seamos en Él santos. Esa es la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, debemos perseverar, dice la palabra, más el que persevere hasta el fin, o sea, el que termine la torre y la logre culminar, solamente esos serán salvos. Eso es lo que dice la escritura. Hay que permanecer, hay que terminar. Hace poco nos propusimos con uno de mis sobrinos trotar desde Piscilago hasta Ricaurte. Son como 16 kilómetros. Pero la complejidad es la temperatura, porque eso está entre Melgar y está entre Girardot. Así que imagínense a las 2 de la tarde cómo está ese clima. Eso está terrible. Y entonces yo le propuse a mi sobrino, vamos a correr, vamos a hacerle, vamos. Entonces mi sobrino me dijo, ¿seguro, tío? Entonces yo le dije, pues, ¿cómo así que sí, seguro? Claro que estoy seguro, no, vamos a correr. Y me dijo, bueno, tío, acabábamos de almorzar. Bueno, tío, y nos bajamos, eso los primeros 4 o 5 kilómetros, no, eso no había quien nos cogiera. Pero al séptimo kilómetro, mi sobrino me empezó a dejar en el camino, desgraciado. Si arrancamos los dos, era que termináramos los dos. Y llegó un punto en el que corría tan rápido que yo ya no lo veía en el horizonte. Y yo empecé, ¿será que yo planifiqué bien esta corrida? Yo decía, ¿por qué me puse a almorzar de esa forma antes de correr? Y yo decía, ¿pero qué me pasó? O sea, 16 kilómetros y usted lo más que llega son a 7 kilómetros y eso con la lengua afuera, ¿cómo se le ocurre correr? O sea, ¿usted pensó bien lo que estaba diciendo? Y efectivamente, más o menos se me torció el chasis como en el kilómetro 8 ya. Yo dije, no, ya toca cepillar la culata. Yo dije, no, esto ya no, yo dije, no. Y paré, pero no paré. Seguí caminando hacia la meta. Cansado, asoleado, mareado, pero la meta era terminar. Así que lo que hacía falta lo terminé caminando. Eso significa perseverar. Es terminar, mis hermanos, no es empezar, porque para empezar, muchos, para terminar, pocos. Y no importa si toca soltar el acelerador y empezar a caminar. No, la velocidad es lo de menos. Lo importante que es perseverar, mis hermanos, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar en la fe. Amén. Dice también la escritura, segunda de Pedro, capítulo 2, 20. ¿Están aprendiendo? Segunda de Pedro, capítulo 2, 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 2, 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos, perdón, segunda de Pedro capítulo 2, 20. Ciertamente,
si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, luego dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Miren este versículo tan complejo. Ahora ya no está hablando Pedro, ahora ya no está hablando Pablo, ahora está hablando Pedro. Y vamos a mirar lo que causó las palabras del Señor Jesucristo en los discípulos. Ahora es voz de discípulo. Ya hablamos de las palabras del maestro. Ninguno que no aborrece a padre y madre e hijos no puede ser mi discípulo. Y ahora vamos a mirar lo que esas palabras causaron en los discípulos y en especial a este que sí realmente las escuchó. Versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, un día eso eran impíos, borrachos, degenerados, todo lo que usted quiera, pero allá en el mundo, y un día se escaparon de todas esas contaminaciones, lavaron sus vestiduras, ahora andan con vestiduras transparentes, ya no escuchan a el Daddy Yankee viejo, sino que ahora escuchan al Daddy Yankee nuevo, ¿sí? Y el mundo pasó y sus deleites. Y ahora tienen a Marcos Gui a todo volumen. Y los ven cargarse la bibliecita todos bañaditos y arregladitos y corren para la iglesia los fines de semana. Qué cosa tan bonita que es empezar. Y ciertamente cuando ellos hubieran escapado de las contaminaciones del mundo, por ese conocimiento se escribieron al instituto bíblico, venían los domingos a la iglesia, leían la escritura, tenían su resaltador y estaban, mejor dicho, corriendo por ese conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador. Pero de repente se enredaron. Haga de cuenta, no sé si les ha pasado, que usted compra tenis, sale a correr y cuando va a la mitad del camino se cae y se pega un porrazo porque no se amarró bien los cordones. ¿Alguna vez usted se ha caído por no amarrarse bien los cordones? Mire, a este superatleta le está pasando eso. Un día salieron a correr y cuando iban en la mitad del camino se enredaron, se pisaron los cordones y terminaron cayendo. Escapándose de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, o sea, volver al cigarrillo, volver a las fiestas, volver al alcohol, volver al adulterio, volver a la fornicación, volver al impío, volver al filisteo, volver a todas esas cosas del mundo, que se supone que eso eran cosas de qué? Del pasado. Y al pasado, pisado. Y eso era pasado. Pero luego de haber abandonado esas cosas, oiga, se enredan otra vez con ellas. ¿Y qué? Y son vencidos. O sea, le quedó gustando. Porque detrás de un cigarrillo, pues viene otro. Detrás de una cerveza, pues viene otro. Detrás de una vieja, pues viene otra. Y son vencidos por ella y les queda gustando. Porque si fueron vencidos fue porque les quedó gustando. Y luego su postrer estado viene a ser peor que el primero, por una simple razón. Porque como lo vieron escuchando música cristiana, porque como lo vieron a usted cargando la Biblia para la iglesia, como lo vieron predicando el Evangelio por los barrios, como lo vieron en las campañas ahí sentado escuchando la palabra, como presumía que era un buen cristiano, y ahora no hay nada peor que lo que fue un buen cristiano, ahora ser un buen impío. Uy, eso no hay nada más vergonzoso que eso. Que el que fue un buen cristiano, que eso usted dice, wow, uy, eso era un volador, ¿sí? Y luego con el tiempo, uy,
ver lo que es el peor de todos los impíos. Y dice la escritura que en ese caso particular, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor, porque ahora la burla del evangelio. Usted ya midió el precio del discipulado, mi hermano. Usted ya sopesó el precio, el valor del discipulado. Porque hoy está aquí, mañana ¿dónde va a estar? Hoy tiene sus manos levantadas. Mañana ¿dónde va a tener sus manos levantadas? Hoy su vocabulario es evangélico. Mañana su vocabulario cómo va a venir siendo. Y cuando su vocabulario cambie de bendición a maldición, su estado postre va a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, si dejó el cigarrillo para volverse cristiano y volver al cigarrillo, pues mejor no hubiera venido. Allá hubiera quedado usted sin ningún problema. Pero ahora está acá. Ya está acá. Las obras que practicaba en el pasado, mi hermano, no está bien que las vuelva a repetir. Lo que usted dejó en el pasado, ¿cómo decía el reggaetón? Lo que pasó, pasó. Y el pasado, pisado. Pero ¿sabe qué dice la escritura? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, Dios mío, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El costo del discipulado, el precio del discipulado. No las canciones, ni los coros, ni las camisetas, ni las gorras, ni la denominación, ni la iglesia, ni sus amigos cristianos. Su relación con Jesucristo. Esa es la vergüenza, que después de haber conocido el camino, ¿sí? Haberse vuelto atrás. Versículo 22. Pero les ha acontecido verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Mire, yo tengo dos perros. A mí este versículo me parecía terrible. Y yo me prometí en la educación que le di a mis perros, que no fue en Harvard ni en Oxford, sino fue una buena educación a mis perros. Yo decía, no, yo esta escena yo no la voy a ver. Y la llego a ver y le pego su chancletazo. Pero mire que cuando usted tiene un perrito, no sé si son solo los perritos criollos o también los perritos finos. También, ¿cierto? Oiga, el perro vomita y yo no, eso es como cocaína para su sangre. Tiene que irse a comer su propio vómito. Y no importa el perro si es criollo, educado, fino, con modales y hasta con pedigrí, no importa, mi hermano. El perro siempre vomitará y siempre volverá a comer su propio vómito. Y hay más de un amo que le da besos de lengua a esos desgraciados perros. Uy, Jehová reprenda al diablo. Yo he visto cómo les besan con la lengua. Y el perro, por fino que sea, vuelve a su propio vómito. Qué cosa tan asquerosa. Y la puerca lavada, que así la bañe usted 50 veces y le eche perfume Chanel, siempre volverá a revolcarse en el mismo cielo. Y no importa si usted a la marrana le pone margarita para que se vea más educada, no importa si usted le pone un moño a la marrana para que se vea más bonita, mire, la marrana siempre será marrana y siempre tendrá que volver a todas sus porquerías. Así es el cristiano que se vuelve al mundo. Así es el cristiano que después de verlo con la Biblia en la mano, lo ven con una cerveza en el pueblo. Así de asqueroso se ve, como el perro vuelve al vómito y como la marrana lavada vuelve a toda su cochinada. Así se ve el cristiano.
cuando se devuelve para el mundo, cuando no termina la torre y cuando no acaba la carrera. Y luego dice la escritura, para terminar, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3:15. Dice la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y luego dice el Señor, ay Dios mío, Padre. ¿Y quiénes tienen esas Biblias que la letra es roja cuando habla de Jesucristo? Y si se dan cuenta que Jesús está en rojo, ¿quiénes tienen Biblia que tienen la letra roja? ¿Leyeron el versículo? ¿Tienen ahí? ¿Sí ven que quién está diciendo eso? Eso lo está diciendo Jesucristo, el mismo que dijo que ninguno que empiece a edificar una torre la deja a la mitad para que todo el mundo se burle de él. ¿Sí? El mismo que instruyó a los discípulos para que lo abandonaran todo y terminaran su vida diciendo sufro penalidades y todo lo tengo por basura por amor a él. ¿Sí? El mismo Jesucristo que en persona le dijo eso a los discípulos, ahora en la revelación del Apocalipsis, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Ojalá fuese frío o fuese caliente. Ojalá el mismo Señor Jesucristo depurando las multitudes. Porque acuérdense que lo que él está peluqueando son las multitudes. Y él nota que en las multitudes hay muchos que arrancan la carrera muy rápido, pero se tropiezan y se caen. Y él se dio cuenta que muchos que arrancan la carrera dentro de todas esas multitudes, cuando llega la tentación y la prueba, sucumben y se derriten como un helado en día de verano. Y el Señor se dio cuenta que muchas de esas multitudes que hoy con su boca confiesan que Jesús es el Rey, mañana lo están negando en una cantina. ¿Sabe algo, mi querido hermano? El mismo Señor Jesucristo dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Así como el perro vuelve por el vómito y vuelve a su vómito, des en cuenta que el sentimiento más particular que siente el Señor Jesucristo por los tibios es vómito. Piense usted cuán desagradable es una situación de esas, que Cristo por los tibios siente vómito, vómito. Es lo que siente Cristo por los tibios. Mi hermano, tengo que decirle en esta preciosa mañana, de parte del Señor Jesucristo y del mensaje el cual predicamos desde este púlpito, arregle sus cosas con el Señor. ¿Está cansado? Coja fuerza. ¿Ya tropezó? Tranquilo, levántese, límpiese las rodillas y continúe caminando. ¿Está débil? Pida fortaleza. ¿Le hace falta sabiduría? Pídasela a Dios, que Él es abundante en darnos a todos sabiduría. ¿Se siente débil? Lea la palabra. ¿Se siente débil? Arrodíllese a orar. ¿Siente que no puede más? Mi hermano, coja fuerza. Porque mi hermano, el Señor está peluqueando la casa, está peluqueando las multitudes. Y el Señor quiere personas fieles que le amen hasta la muerte. ¿Amén? Así que yo le invitaría en esta mañana a que tomara una decisión en firme para continuar hasta el final, amando y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Aprendieron? Bueno, colóquese por favor sobre sus pies. Dígale al Señor, uy, dame fuerza en mis palabras. Dame fuerza en mis palabras. Dame fuerza en mis palabras. Para que yo pueda cumplir lo que te he prometido. Cierre sus ojitos y dígale al Señor, Señor, yo no quiero fallarte.
Señor, yo no quiero abandonarte. Otros ya te han abandonado, Señor. Yo quiero permanecer. Yo quiero continuar. Yo quiero resistir. Yo quiero perseverar hasta el fin. Yo quiero caminar contigo, Jesús, y permanecer. Hoy, Señor, empecé a edificar una torre. Cuido de ella, Señor, todos los días, para poder terminarla, Señor, para que luego el Evangelio no sea la burla, diciendo, miren aquel pastor que un día predicaba el Evangelio y después, Señor, tener la vergüenza de estar, Señor, apartado de ti, Señor. Guárdanos, Dios Todopoderoso. Coloca el sello de la salvación en nuestros corazones y danos, Señor, el querer como el hacer para caminar, para permanecer, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero por un momento preguntar si algún hermano en esta mañana necesita fortaleza para continuar en el discipulado. Si hay alguien que en su corazón pide fortaleza porque siente que a veces está un poquito débil y pide a Dios que le ayude. A nosotros nos gustaría interceder por usted y orar por usted y clamar a Dios para que no solamente a usted, sino a la iglesia en general, también nos dé fortaleza para caminar. Yo quiero invitar, si hay alguien en esta mañana, que levante un segundito su mano, porque me gustaría particularmente ir a orar por usted. Alguien necesita fortaleza en la oración, apoyo en la oración, pidiéndole al Señor. Amén. ¿Puedes pasar un segundito si quieres? ¿Hay alguien más en su corazón que desee fortaleza para continuar esta carrera? Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Pueden hacerlo con tranquilidad y con libertad. Amén. ¿Alguien más? Amén. Hacen un segundito adelante. No nos vamos a demorar en esta oración. ¿Dónde están mis ancianos? ¿Si hay un anciano? No hay un anciano. Bueno, cierren un segundito sus ojos. Señor Dios Todopoderoso, Padre, Señor, pedimos fortaleza, Padre amado, Señor, sobre el corazón de esta mujer, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a terminar la carrera, a permanecer victoriosos, vencedores, Señor del cielo, a caminar, Señor, mirando a la cruz, Señor, sabiendo que aunque somos débiles, pedimos la fortaleza en Cristo Jesús para permanecer, Señor, y terminar esta buena carrera, Señor, la cual tú has dispuesto que nosotros caminemos, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor del cielo, y coloca aliento, coloca vida. Coloca, Señor del cielo, fuerzas como las del búfalo, Señor, para que nuestro corazón permanezca en la fe, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos ayudes, Señor, a comprender el Evangelio, porque cuando comprendemos el Evangelio, no importa el obstáculo que venga, con Cristo todo lo puedo que me fortalece. Podemos llegar más allá de lo que nuestra mente puede imaginar, pero cuando estamos cogidos de tu mano, Señor, danos esa fuerza suficiente y necesaria, Señor, para permanecer, para ver el Evangelio, que aunque es un camino angosto, Señor, pero si tú vienes caminando con nosotros, Señor, nuestro corazón se alegra, se goza, Señor del cielo, porque tú eres nuestro amparo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor Dios Todopoderoso, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te pido, Dios, que tú seas aliento suficiente, Señor, dándonos, Padre, la armadura de Dios, Señor, para resistir a los ataques del enemigo. Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, danos ese aliento, Señor, para terminar la carrera, Señor. Danos la suficiencia, Padre amado, Señor, en ti y nuestra esperanza puesta en ti, Señor, para permanecer, Señor, en esta lucha que no es fácil, Señor,
Tú, pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, Señor, pero nosotros al lado tuyo podemos esperar, Señor, porque tú eres ese aliento, tú eres esa fortaleza, tú eres la vida que nosotros necesitamos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, y tú traerás, Señor, a tu pueblo en victoria. Nosotros creemos, Señor del cielo, en tu palabra, Señor, y confiamos que cuando estamos en tu mano, Señor amado, podemos confiar, Señor, podemos confiar en el nombre de Cristo Jesús. Danos fortaleza, Señor, para cumplir, Señor, con estas palabras de pacto, con estas palabras de compromiso, Señor, y prevalecer a pesar de la adversidad y de la dificultad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Por favor, levante un segundito mientras ellos pasan a sus puestos. Levante un segundito las manos al cielo. Señor, bendice tu iglesia, Padre. Bendice a